Su esposa dijo: cada día contigo es un arrepentimiento. Ojalá pudiera terminar con este supuesto matrimonio. Él le concedió su deseo de forma devastadora. Este matrimonio no es más que arrepentimiento. Ojalá pudiera terminarlo esta noche. Esas fueron las últimas palabras que Clara Micheli le lanzó como una daga a su marido antes de recostarse con la presunción propia de una mujer, convencida de que tenía todo el poder. No tenía ni idea de que el hombre al que acababa de humillar ya había decidido marcharse de una forma que desmantelaría su vida pieza por pieza. Lo que sucedió después les hará preguntarse qué tan rápido puede arruinarse el amor. Espectadores, ¿pueden las palabras dichas con ira destruir un matrimonio más rápido que la traición? ¿Alguna vez se han arrepentido de algo que dijeron y que nunca pudieron retractarse? Dejen sus opiniones en los comentarios. El tintineo de los cubiertos contra la cerámica resonó suavemente en el pequeño comedor de los Micheli. El apartamento no estaba descuidado, pero tampoco era magnífico. 2 habitaciones, paredes pintadas de color crema que habían empezado a desteñirse y muebles elegidos más por su durabilidad que por su estilo. Para Henry Micheli, era un trampolín, un lugar al que llamar hogar mientras construían algo más grande. Para Clara, era un recordatorio de lo que no tenía. Las grandes casas que sus amigos presumían en redes sociales, los coches relucientes que adornaban sus entradas, las vacaciones de lujo que veía noche tras noche. Dio un sorbo a su vino y observó a su marido al otro lado de la mesa. Henry llevaba su camisa de siempre, las mangas arremangadas hasta los codos y el cuello ligeramente suelto tras una larga jornada de trabajo. Tenía la postura de un hombre que carga con la responsabilidad sobre sus hombros. La clase de determinación silenciosa que no brillaba, pero sí profunda. Henry, empezó Clara, con tono desenfadado, pero mirada penetrante. Mi cumpleaños es la semana que viene. Creo que ya es hora de cambiar de coche. Llevo años conduciendo ese Toyota. Quiero algo nuevo, Alexis. Algo que realmente me refleje. Henry levantó la vista, con el tenedor suspendido un instante. Sus ojos marrones no brillaron de sorpresa. Se lo esperaba. Clara llevaba semanas insinuándolo, enviándole fotos de elegantes todoterrenos y compartiendo publicaciones sobre el lujo que creía merecer. Clara, dijo con voz serena, dejando el tenedor. El Toyota funciona de maravilla. Está pagado. Te lleva a donde necesitas ir sin deudas. Ahora mismo, no necesitamos otro coche. Lo que necesitamos es ahorrar para una casa. No quiero que estemos alquilando para siempre. Tener nuestra propia casa, eso es lo que importa. Sus palabras fueron tranquilas y mesuradas, pero cayeron como piedras en el orgullo de Clara. Se recostó en la silla, cruzándose de brazos y apretando los labios. Una casa, se burló, con la voz llena de desdén. Henry, ya no tengo 21 años. No quiero desperdiciar mis mejores años viviendo como una pareja con dificultades, ahorrando para un sueño que quizá nunca se haga realidad. Mira a mis amigos. El marido de Jessica le acaba de comprar un Mercedes. El marido de Nicole la llevó a París. ¿Y yo? Estoy atrapada con un hombre que habla de hipotecas mientras yo sigo conduciendo un viejo Toyota. La mandíbula de Henry se tensó, pero no replicó. Años con Clara le habían enseñado que gritar nunca solucionaba nada. Aún así, sus palabras le dolieron profundamente. Pensó en las noches que había montado en su bicicleta eléctrica bajo la lluvia helada para que ella pudiera tener el coche. Pensó en las horas extra que trabajó. La cuenta de ahorros que creó discretamente para que un día pudieran firmar la escritura de una casa de verdad. Clara, dijo en voz baja. Sabes que lo intento. Todo lo que hago es para construir un futuro estable para nosotros y para ti. Pero tenemos que vivir dentro de nuestras posibilidades. No quiero ser como esas parejas que parecen ricas pero se ahogan en deudas. Golpeó su copa sobre la mesa con tanta fuerza que el vino onduló peligrosamente cerca del borde. Sus ojos ardían. Cada día contigo es un arrepentimiento, Henry. ¿Me oyes? ¿Un arrepentimiento? Me has arrastrado hacia abajo. Me has hecho pequeño. Otras mujeres viven, y yo solo sobrevivo con un hombre que se niega a soñar en grande. Ojalá pudiera terminar con este supuesto matrimonio y liberarme de ti.
El silencio que siguió fue sofocante. El único sonido era el leve zumbido del refrigerador en la cocina. El rostro de Henry no se endureció, pero algo en sus ojos cambió. Una tranquila resolución. Una línea cruzada. No gritó. No discutió. Se recostó ligeramente, juntó las manos sobre la mesa y habló con una voz lo suficientemente tranquila como para helarla hasta los huesos. Deseo concedido. Clara parpadeó, sorprendida. Esperaba una explosión, tal vez incluso una súplica, pero no esto. No la calma aterradora de un hombre que había decidido algo permanente en su corazón. Entrecerró los ojos, se burló y apartó la mirada, atribuyéndolo a una de las declaraciones vacías de Henry. Henry no dijo ni una palabra más. Terminó su último bocado de comida, echó la silla hacia atrás en silencio y comenzó a retirar los platos como si nada hubiera pasado. Pero en su pecho, una decisión ya se endurecía como acero. Henry se movía como una sombra en el pequeño apartamento, con cuidado de no despertar a Clara. Su respiración era regular, con el ritmo profundo y satisfecho de quien creía haber ganado la discusión. Pero la mente de Henry era un torbellino. Las palabras aún resonaban en sus oídos. Cada día contigo es un arrepentimiento. Ojalá pudiera terminar con este supuesto matrimonio. Las había repasado 100 veces en su cabeza desde la cena. No eran solo palabras. Eran una declaración, una línea trazada que jamás podría borrarse. Se sentó a la mesa de la cocina con un bloc de notas, garabateando números en filas ordenadas. Sus ahorros, las facturas, el alquiler, el fondo de emergencia, años de sacrificios escritos en columnas. Clara nunca veía esas cifras, nunca preguntaba cómo se mantenían las luces encendidas, cómo aparecían los comestibles, cómo se financiaban sus compras. Para ella, el dinero era un grifo que siempre debía correr. Para Henry, era una presa que construía ladrillo a ladrillo, rezando porque aguantara. A las 2 de la mañana, había tomado su decisión. No podía quedarse con una mujer que lo despreciaba abiertamente. Silenciosamente, abrió el armario y empezó a doblar su ropa en maletas. Camisas, pantalones, los uniformes de trabajo pulcramente apilados que ella consideraba aburridos. En otra bolsa fueron sus archivos, los documentos legales, los recibos que demostraban cuántas veces había preferido su comodidad a la suya. Cada cremallera se cerró con firmeza, el sonido resonando en el silencio de su dormitorio. Cuando terminó, 3 maletas grandes estaban alineadas contra la pared. Henry se puso los zapatos, levantó la primera maleta y la llevó al aparcamiento. El aire fresco de la noche le azotó la cara al abrir el Toyota, el mismo coche que Clara le había exigido que reemplazara. Años atrás, ella había insistido en que el coche estuviera registrado a su nombre para fines fiscales e hipotecarios, un detalle que entonces desestimó, pero que ahora importaba. Todos los documentos del vehículo estaban cuidadosamente guardados en su maletín. Una a una, bajó las maletas, cargándolas en el maletero. Cada viaje era más pesado que el anterior, no solo por el peso, sino por el silencioso dolor de un hombre que empaqueta una vida. A las 3 de la mañana, todo lo que lo representaba, su ropa, su equipo de trabajo, sus documentos, sus recuerdos, estaba dentro del Toyota. Se sentó al volante. El familiar zumbido del motor llenaba la noche. Durante años, había montado su bicicleta eléctrica bajo la lluvia y el frío invernal para que ella pudiera conducir este coche con comodidad. Esta noche, era su escape. Condujo por la ciudad, las luces de la ciudad parpadeando como estrellas lejanas, hasta que llegó a la entrada de la modesta casa de Rick Dawson. Rick lo esperaba. Henry había llamado antes, con voz firme pero baja. Rick no hizo muchas preguntas, solo asintió y lo ayudó a descargar el coche. Juntos, apilaron las maletas en la habitación de invitados. Rick miró a su amigo, leyendo el cansancio en su rostro. ¿Estás seguro de esto, Henry?, preguntó en voz baja. Henry asintió una vez. No puedo vivir con alguien que me ve como un arrepentimiento. Lo he intentado. Me he sacrificado. Pero ella tomó su decisión esta noche. Yo tomo la mía. Rick le dio una palmada en el hombro.
Henry le entregó las llaves del coche y la carpeta de documentos. Quédatelo aquí. El título está a mi nombre. No volverá a ver este coche. Rick llevó a Henry de vuelta al apartamento. Los dos hombres permanecieron en silencio, salvo por el suave zumbido de la carretera. Al llegar, Henry salió, le dio las gracias y vio cómo las luces traseras desaparecían en la noche. El edificio se alzaba ante él, familiar y extraño a la vez. Encadenó su bicicleta eléctrica al lateral del edificio, volvió a entrar y recorrió habitaciones que ya se sentían vacías. Clara durmió profundamente, ajena al vacío que se abría a su alrededor. Henry se quedó en la puerta un largo rato, mirando su rostro, tenuemente iluminado por la luz del despertador. Una vez amó ese rostro lo suficiente como para construir su mundo a su alrededor. Ahora, era una máscara que ocultaba desprecio. A las 5 de la mañana, se había ido. La puerta del apartamento se cerró con un clic tras él. El cerrojo se deslizó con una firmeza que coincidía con la promesa que se había hecho. Se subió a su bicicleta eléctrica y pedaleó por las calles tranquilas, mientras la ciudad despertaba lentamente a su alrededor. Al salir el sol, Clara se dio la vuelta en la cama y extendió la mano sobre el colchón, rozando las sábanas frías. Abrió los ojos y vio su lado vacío del armario, con los zapatos desaparecidos en la esquina. Frunció el ceño ligeramente, pero lo ignoró. Volverá, susurró, más para sí misma que para nadie. Pero Henry Michei no iba a volver. La luz de la mañana se extendía por la ciudad, rebotando en los tejados y derramándose sobre las calles. Henry llevaba horas despierto. El viento de su paseo en bicicleta eléctrica aún le aferraba la piel al entrar en el vestíbulo de un edificio de oficinas en el centro. Sus pasos eran firmes, sin prisas, sin vacilaciones. Los pasos de un hombre que había decidido recuperar su dignidad. Las letras de latón en la puerta decían, Bufete de Abogados Parker Hillman. Una vez dentro, la recepcionista lo recibió amablemente y le preguntó si tenía cita. La voz de Henry era tranquila. No, pero necesito hablar con un abogado de divorcios hoy. La espera no fue larga. Enseguida, estaba sentado frente al abogado Hillman, un hombre astuto de unos 40 años con gafas perfectamente colocadas sobre el puente de la nariz. Henry le explicó en un tono tranquilo pero firme lo sucedido. No adornó ni dramatizó. Habló de años de sacrificio, de la confrontación en la mesa, de las palabras que no se podían deshacer. Hillman asintió pensativo, escribiendo en un bloc de notas. Podemos presentar la solicitud hoy. No se formalizará de la noche a la mañana. Claro que el divorcio lleva tiempo, pero una vez presentados los papeles, comienza el proceso. Si lo desea, también podemos solicitar una congelación financiera para proteger sus cuentas hasta que se formalice la separación. Henry se recostó, con las manos cruzadas sobre el regazo. Preséntela. Haga lo que sea necesario. No puedo darle más poder para destrozarme. Al mediodía, el primer paso para terminar su matrimonio estaba completo. La tinta de los documentos legales aún se estaba secando, pero Henry sintió que algo se elevaba en su interior. No era alivio ni alegría, sino claridad. Desde la oficina del abogado, fue directo al banco. El gerente de la sucursal, un hombre que conocía a Henry por sus cuidadosos depósitos y planes de ahorro a largo plazo, lo recibió con calidez. Henry no malgastó palabras. Necesito cerrar la cuenta conjunta, transferir mis fondos a una nueva cuenta privada. A partir de hoy, no hubo vacilación en su voz. Firmó los documentos, transfirió los saldos, y para cuando salió por las puertas de cristal del banco, Clara ya no tenía acceso a sus ganancias. El grifo se había secado. Mientras tanto, de vuelta en el apartamento, Clara no tenía prisa. Había dormido hasta tarde y al despertarse encontró a Henry aún ausente. Deambuló por la cocina, se sirvió café y revisó su teléfono. Ni llamadas perdidas ni mensajes. Supuso que estaba en el trabajo, enfurruñado, castigándola con su silencio. Que se quede pensando, murmuró, mirando fotos de coches de lujo en internet. Ya estaba pensando en cómo presionarlo de nuevo para que se comprara el Lexus. Se vio deslizándose tras el volante,
con las uñas golpeando el volante de cuero, y sus amigos admirando su mejora. La idea le dibujó una sonrisa satisfecha. Las horas transcurrieron. Clara se vistió, salió a comer con una amiga y habló de lo difícil que estaba Henry otra vez. Rió por su ausencia, confiada en que volvería a rastras, se disculparía, tal vez incluso le compraría algo para compensar la tensión de la noche anterior. Pero Henry no compraba regalos. Cerraba puertas una a una con deliberada precisión. Después del banco, se sentó en la sala de Rick, con las maletas alineadas contra la pared como soldados esperando órdenes. Rick le trajo café, observando cómo Henry revisaba documentos, archivaba recibos y hacía listas. «Has pensado en todo», dijo Rick, mitad con admiración, mitad con preocupación. Henry asintió. «Tengo que hacerlo». Clara siempre pensó que el dinero aparecía de la nada. Nunca supo la disciplina que requería. Ella lo sabrá ahora. La tarde se alargó hasta la noche. Las llamadas de Clara no fueron contestadas. Su teléfono estaba deliberadamente en silencio, metido en el bolsillo de su chaqueta, pero cambió al buzón de voz. No se dio cuenta hasta que intentó pagar una ronda de compras en Macy's. La cajera pasó su tarjeta 2 veces antes de negar con la cabeza. Rechazó. Clara frunció el ceño. Probó con otra tarjeta. Rechazó de nuevo. El calor le subió a las mejillas cuando otros compradores la miraron. Se rió, fingió que era un problema técnico y salió con las manos vacías. Esa noche, en casa, se sirvió otra copa de vino y se dijo a sí misma que no era nada. Tal vez el banco esté fallando. Henry lo arreglará mañana. Encendió la televisión, revisó su teléfono, ignoró el vacío del apartamento, pero Henry no estaba arreglando nada. Estaba desmantelando la ilusión pieza por pieza. Su abogado tenía el caso. Su cuenta bancaria estaba segura. Sus pertenencias estaban a salvo en la casa de Rick. Y por primera vez en años, Henry durmió profundamente, libre del peso de las constantes comparaciones de Clara, su desprecio, sus exigencias. El matrimonio aún no había terminado legalmente, pero en todos los sentidos, estaba terminado. A la quinta mañana, un golpe hizo vibrar la puerta del apartamento. Clara, todavía en bata, abrió y encontró al casero, rígido, con el portapapeles en la mano. «Señora Michey», empezó con tono cortante. «El alquiler está pendiente. No hemos recibido el pago». Clara parpadeó, sorprendida. Henry siempre se encargaba del alquiler. Sonrió levemente, intentando disimular la inquietud que le picaba la piel. «Oh, eso es un error. Mi esposo debe haber olvidado programar la transferencia». El casero no le devolvió la sonrisa. «Ya es tarde. Si no tenemos el dinero para el viernes, habrá cargos por demora. Y si esto continúa», su pausa fue deliberada, «tendremos que tomar medidas legales». A Clara se le encogió el estómago. Le prometió que se encargarían, cerró la puerta y se apoyó en ella, con el pulso acelerado. Por primera vez, las paredes del apartamento se sentían como si la oprimieran, recordándole que la mano firme de Henry no estaba allí para mantenerla bajo techo. Corrió a su portátil e intentó de nuevo acceder a la cuenta conjunta. El saldo marcaba 0. El pánico se reflejó en su rostro, aunque lo apartó con la misma negación que había estado alimentando desde la noche de la discusión. Más tarde esa noche, encendió velas y se sirvió otra copa de vino, intentando recuperar algo de control. Pero el silencio en el apartamento era ensordecedor. Ni pasos, ni sonido de las llaves de Henry en la puerta, sin murmullos silenciosos mientras revisaba las facturas. Solo el zumbido del refrigerador y el eco de sus propias palabras ásperas que volvían para atormentarla. Al otro lado de la ciudad, Henry estaba sentado en la habitación de invitados de Rick, con una pila de documentos cuidadosamente extendidos sobre la cama. Su vida se reducía a papeles organizados y unas cuantas maletas. Rick se apoyó en la puerta, con los brazos cruzados, observándolo. «Te estás acomodando», dijo Rick en voz baja. Henry no levantó la vista. «Me estoy acomodando libre». El tono de su voz era firme, como el de un hombre que había ensayado este momento durante años, pero nunca pensó que lo viviría de verdad.
Ya no estaba enojado, al menos no visiblemente. La furia que una vez lo ardía se había enfriado, convirtiéndose en algo más agudo. Resolución. Rick asintió, respetando la importancia de la decisión de su amiga. Volvió a llamar. Buzón de voz, dijo Henry simplemente. Cerró una carpeta y la colocó con cuidado encima de la pila. Allí se quedará. De vuelta en el apartamento, Clara intentó llamar de nuevo. Primero con confianza, luego con irritación, luego con desesperación. Cada intento terminaba en el mismo silencio sombrío. Escribió mensajes llenos de acusaciones, luego disculpas, luego amenazas vacías. Ninguno obtuvo respuesta. Al final de la semana, la compañía de servicios públicos llamó. Los pagos se habían detenido. Apareció un aviso en su buzón advirtiendo de la suspensión. Clara dejó el periódico sobre la mesa de golpe, con manos temblorosas. Durante años, había vivido como si las luces nunca se apagaran, como si el alquiler siempre estuviera pagado, como si los sacrificios de Henry fueran un recurso inagotable. Ahora la infraestructura de su vida se desmoronaba. Por primera vez, Clara sintió el eco hueco de las palabras de Henry esa noche en la cena. Deseo concedido. Se sentó sola en la sala de estar en penumbra, con las velas parpadeando, las sombras arrastrándose por las paredes. El silencio ya no era una representación de su terquedad. Era permanente. Tomó su teléfono una última vez, miró su nombre en la pantalla y susurró, «Vuelve a casa». Pero su pulgar nunca presionó el botón de llamada porque en el fondo, incluso a través de su orgullo, sabía no iba a volver. El apartamento estaba oscuro, salvo por un tenue rayo de luz que se colaba por las persianas. Clara estaba sentada a la mesa de la cocina. La última notificación del casero estaba abierta frente a ella. Las letras eran negritas, el lenguaje era categórico. Si no se realizaba el pago, se iría. Apartó el papel y volvió a coger el teléfono. La pantalla iluminó su rostro en la habitación en penumbra. Ningún mensaje nuevo, ninguna llamada de vuelta. Su número se había convertido en un ritual vacío. Marcar, sonar, buzón de voz. Lo dejó con la mandíbula apretada. Un golpe en la puerta la hizo levantarse. Se ató la bata rápidamente y la abrió. Un mensajero sostenía un sobre grueso. Comprobó su nombre, le pidió que firmara y se fue sin decir palabra. El sobre le pesaba en la mano. Cerró la puerta y se quedó quieta, el leve latido de su corazón llenando el silencio. En la mesa, lo abrió con dedos temblorosos. Una ordenada pila de papeles se deslizó, sellada y encuadernada con precisión. Expedientes de divorcio, legales, definitivos, inevitables. Arriba, una hoja de papel rayado doblada. La desdobló lentamente. La letra era firme, pausada. Me comparaste con otros hombres, pero ningún otro habría soportado lo que yo soporté por ti. Ningún otro hombre se habría sacrificado como yo. Querías irte. Deseo concedido. Las palabras se difuminaron. Le temblaron las manos. La página se le resbaló de los dedos y cayó al suelo. Apretó las palmas de las manos contra la mesa, con el pecho agitado, las lágrimas derramándose sin control. El refrigerador estaba en silencio. Llevaban días sin luz. El apartamento parecía un cascarón, cada rincón hueco, cada sombra más larga que la anterior. Se agachó para recoger la nota, aferrándola como si pudiera cambiar si la apretaba con más fuerza. A través de la ventana, los faros recorrieron el aparcamiento de abajo y luego desaparecieron. Clara se quedó allí, mirando el espacio vacío donde solía estar el Toyota. El coche que una vez le exigió que reemplazara. Solo quedaba el asfalto. El sonido de sus sollozos llenó la quietud, resonando en las paredes desnudas. Había pronunciado las palabras con descuido esa noche, esperando que él discutiera, que se doblegara, para regresar. En cambio, había escuchado y respondido. Los papeles estaban sobre la mesa, la tinta fresca, la decisión irreversible. A veces las palabras son como un huevo. Una vez rotas, nunca se pueden arreglar. ¿Qué opinas? ¿Hizo bien Henry al concederle su deseo, o debería haberse quedado y luchar por el matrimonio?
Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides darle a me gusta y suscribirte para más historias interesantes y realistas.